Entonces, nos reitera un poquito el texto, la idea que les había mencionado hace unos segundos, ¿no? Que es una selección, un subconjunto también se dice de la población, que es el conjunto mayor, que puede concentrar a personas, objetos, cosas, dice acá, animales, etcétera, con la finalidad de estudiar o determinar las características de ese grupo. Según Levin y Rubin, 1996, ellos proponen la siguiente conceptualización. Dicen ellos, una muestra representativa contiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones en las que están incluidas en la misma. Voy a poner aquí un ejemplito. Ya cuando abrimos el Prezi les comento que se vuelve esto bien lento. El Zoom me refiero, no sé qué problema tiene el Prezi con el Zoom con el Prezi, pero bien lento se pone. Ya van a disculpar un poquito si tardamos en dibujar algunas cositas. Voy a trazar aquí algo muy concreto. Ahí está. Vamos a suponer que esto representa una población de estudio, el conjunto mayor, por ejemplo, el conjunto de todos los bolivianos, ¿ya? Y la muestra, ¿no es cierto?, que como hemos dicho tiene que ser representativa, es un conjunto mucho menor. Pero tiene que ser representativo, ¿no? Representativo. Si esta es la población, el conjunto mayor, obviamente esta es la muestra. Ahora, ¿qué características debe tener? Algo que señalan estos dos autores, ¿no? Que es muy importante. En lo posible, dice, ¿no? Los elementos que estén acá formando parte de la muestra tienen que ser un conjunto representativo. Que quiere decir que tenga las características o resuma todas las características de la población. Si somos 11 millones de bolivianos, por ejemplo, yo trabajo con 1 millón de bolivianos, entonces tendré que tratar de que ese millón de bolivianos sea representativo del total. ¿Ya? Obviamente, entonces, puedo yo considerar de esa manera que la muestra es representativa. Bien, eso con respecto un poco a la conceptualización que estamos viendo. Luego, hay varios tipos de muestreo. En realidad hay dos grandes grupos, ¿ya? El probabilístico y el no probabilístico. El que más se emplea en estadística y en general, por ser científicamente mejor, es el probabilístico, también denominado aleatorio. Dice aquí hay un error, ¿no? Todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra. La investigación, por tanto, debe ser rigurosa y científica, lo que decía. Dentro del muestreo probabilístico hay diferentes tipos: aleatorio simple, estratificado, sistemático, por conglomerados, mixto, por etapas múltiples, etc. Bien, acá un poquito quiero aclararles algo. Al decir que todos los individuos deben o pueden formar parte de la muestra, ¿no? Quiere decir eso que no puedo yo discriminar por ninguna razón a los elementos de la población para formar pequeñas o grandes muestras. Eso significa que no, en este caso, ¿no? En el muestreo probabilístico, estoy hablando, no se separa, digamos, por género, por estado civil. Suponiendo que seamos nosotros psicólogos y deseamos hacer un estudio sobre un grupo de personas, no puedo yo, por ejemplo, tratar de separar por sexo, o por edades, o por condición económica, política, de religión, o estado civil, les decía, etcétera. No. Quiere decir que si estoy estudiando, por ejemplo, a los estudiantes de la OPAL, todos deben tener la misma opción de ser elegidos. Obviamente al azar, o sea, de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatorio? Que puedo utilizar varias estrategias, como vamos a ver, para crear esas muestras de las que estamos hablando, ¿ya? Luego, el primer tipo de muestreo probabilístico es el aleatorio simple, el más sencillo. Todos los individuos de la población, dice, pueden ser seleccionados. La selección de la muestra se puede realizar a través de cualquier mecanismo probabilístico. Se necesita de un marco muestral, o sea, un listado detallado de los elementos. Por ejemplo, si voy yo ahorita a Dara y les pido que me den las listas de toda la universidad, ¿me van a entregar? No, me van a entregar tranquilamente. Entonces, por decir algo, son 2.322 los estudiantes, por poner un número. Entonces, voy a tener yo la probabilidad de saber
¿Cuál es cada uno de ellos? ¿No? ¿Cuál es cada uno de ellos? Su nombre, inclusive su edad, ¿no? Puedo tener esos datos ya de entrada, pero conviene tener esa información bien definida, porque si no, va a llegar un momento en que puede ser necesario algunos datos de los elementos y si no tengo este detalle, como estoy explicando, puedo tropezar con algún problema. Ahora, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Aquí una fotito, algo como que se ve mucho en ingeniería. En ingeniería es así las aulas, ¿no? Alguna vez ustedes han ido por ingeniería, tienen amigos, les van a contar que las aulas a veces son de 100 personas, 120, 90, no como ahorita que son ustedes 30 aproximadamente, ¿no? ¿Qué dice? Miren, un colegio tiene 120 alumnos y se necesita una muestra de 30 alumnos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, una estrategia, ¿no? Enumerar los alumnos del 1 al 120 y se sortean 30 números, ¿no? Por bolitos o en una tómbola, etcétera. Y la muestra estará conformada por 30 alumnos, pero que han sido elegidos al azar. Ahí está. Entonces, ahí está un pequeño ejemplo de cómo se realiza una muestra aleatoria. También se puede utilizar medios electrónicos, computadoras, ordenadores. Hay dentro de las calculadoras, sin ir lejos, y también obviamente con las computadoras, se pueden generar números aleatorios. Entonces podemos aleatoriamente asignar un número a cada estudiante y decir, bueno, ahora tomamos los múltiplos de 3, digamos. O sea, los que estén enumerados con el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, ¿te das cuenta? Y ya tengo la muestra representativa, ¿no? Hasta llegar a un total, por ejemplo, como en este caso plantea, de 30 estudiantes de un grupo de 120. Bien. Otro tipo de muestreo probabilístico es el aleatorio por conglomerados. Vamos a leer. Se realiza cuando es imposible hacer el muestreo aleatorio simple, o sea, cuando no se puede hacer esa especie de selección aleatoria que hemos planteado y cuando no se tiene toda la información, seguramente leeremos. Dice, se le selecciona aleatoriamente un número de áreas identificadas. Es importante que todas las áreas o países, por ejemplo, dentro de la población, tengan las mismas posibilidades de ser seleccionadas. El investigador puede incluir todos los individuos de las áreas seleccionadas o seleccionar aleatoriamente a los sujetos de las áreas identificadas. Por ejemplo, acá estamos viendo los continentes, ¿no? América del Sur, iremos a verlos. No, retrocedemos. No, pensé que se iba a ver, pero no se nos muestra. Por ejemplo, aquí muy, muy pequeñitos América del Norte, Sudamérica, África, ¿no? Asia, Europa, etcétera. Y puedo marcar con colores, obviamente, o puede ser el mapa de Bolivia también por departamentos y sacar muestras también, ¿no? Que sería lo más correcto. Imagínense esa muestrear a un continente, ¿no? Si estamos hablando de que en un país es bien complicado, en una institución como local es bien complicado, peor hablar de continentes, ¿no? Pero puede ser otra estrategia, se dan cuenta. Si la población es la población total de los habitantes del planeta Tierra, obviamente puedo yo marcar sectores. Miren acá, ¿no? En naranja estará América del Norte, en verde América del Sur, en rojo África, etcétera, y demás. Y luego muestrear en cada sector. Entonces, ¿qué he hecho? Es casi en realidad como que he separado por regiones, ¿no? O por conglomerados también llama el, el texto. Bien. Otra forma si hay alguna duda, por favor, en cualquier momento me interrumpe. Otra forma de muestrear es el aleatorio sistemático. Dice, se puede comparar con una progresión aritmética en donde la diferencia de dos números consecutivos es la misma. A ver, un ejemplito acá. Dice, miren, si tomamos una población formada por 100 elementos y queremos echar una muestra de 25, en primer lugar debemos establecer un intervalo a la selección que será igual. O sea, si dividimos 100 entre 25 nos da exactamente a 4. Entonces, podemos tomar un número del 1 al 4. ¿Ya? Voy a poner en números para entender esto, porque si no, solamente ha leído, pero no ha explicado. Voy a explicar otra vez. Tengo 100 estudiantes, 100 objetos, 100 animales, 100 autos, automóviles, no sé. Y quiero sacar o tomar como referencia intervalos de cada 4, de 4 en 4. Ahí está. Si dividimos 100 entre 24, perdón, quiero tomar, mejor dicho, dice, ¿no? Una muestra de 25 elementos, entonces dividiré entre 25, ¿ya? Entre 25. Perdón, aquí está mi lápiz.
Si quiero sacar 25 elementos al azar, fíjense, 25. Entonces divido 100 entre 25. Eso nos da exactamente 4. Si sale con decimales, puedes redondear al menor. Pero. A ver, uno de ustedes voy a hacer participar. Dame, por favor, Angélica. ¿Me escuchas, Angélica? Sí, le escucho. ¿Estás ahí? No te escucho, Angélica. Espera un momentito, espera un momentito. Creo que se deja sin. Sí, le escucho, Lex, ahora sí. Ya, ahora sí. Angélica, ¿me escuchas? Sí, le escucho, Lex. Ya, vas a disculpar, yo no te escuchaba, es que lo había apagado o rebajado mucho mi micrófono. Si hay alguna duda, por favor, me van a interrumpir en el momento que sea necesario, ¿ya? Ya, te decía, Angélica, tenemos 100 elementos, les decía a todos, ¿no? Obviamente. Tenemos 100 elementos, 100 personas, 100 objetos. 100. Y quiero sacar 25 de 25 de estos 100, 25 al azar. Entonces divido 25 entre 4, perdón, 100 entre 25, eso me da 4. Y vamos a tomar intervalos de 4. Angélica, dame un número del 1 al 4. 2. Ya. Entonces haces lo que está haciendo Angélica y dices 2. Entonces, el que está con el número 2 va a ser el primer elegido. Le aumentamos 4. ¿Cuánto da más 4? 6. Eso. Entonces, el siguiente en la lista, digamos, va a ser el 6. Le aumentamos 4. ¿Cuál sería el siguiente? 10. El siguiente más 4, 14. Cada 4 estamos yendo de 4 en 4. El siguiente, 18. ¿Se dan cuenta? Entonces, de 4 en 4 voy sacando, ¿no?, la información de 4 en 4. No sé si se están fijando, pero con el Prezi tenemos una dificultad con el Zoom, ¿no? No está trazando como yo quiero, pero voy a tratar de hacerlo. Es decir, voy de 4 en 4, 4 en 4, 4 en 4, y así sucesivamente. Y cuando me acerque al 100, ¿no es cierto?, que es el último que estamos considerando, haciendo este proceso, obviamente vamos a tener en total 25 personas, objetos elegidos. Ya, esa sería una forma entonces. Divido la cantidad total de elementos entre el número de personas o objetos que quiero obtener. Entonces saco una relación, ¿no? 4 en este caso, al dividir. Y tomo un número aleatorio, como lo he hecho con Angélica, y le digo, dame un número del 1 al 4, ya me ha dado el 2. Listo, y empezamos a tomar de 4 en 4, de 4 en 4, y los que están enumerados acá, o en una fila larga, entonces 1, 2, 3, 4, ven, salvaje, todo afuera, 1, 2, 3, 4, ven, ¿no? Y los voy sacando de 4 en 4. Listo, esa es una forma sistemática en el sentido de que te va a salir exactamente los 25, les cuento. Exactamente los 25 va a salir haciendo este proceso de muestreo, ¿ya? Bien, seguimos entonces explicando. Vayamos a la siguiente diapositiva. Ahí está el ejemplito, ya lo he explicado. Muestreo aleatorio estratificado. Cuando se realiza un estudio a una serie de subpoblaciones, o sea, pequeños estratos en la población, o grupos, o ciertas parcelaciones que se hacen en la población, siendo importante que la muestra dice que en la muestra haya representación de todos y cada uno de los elementos. Hay dos conceptos básicos. ¿Qué es la estratificación? Dice, el criterio de seguir en la formación de los estratos será formarlos de tal manera que haya la máxima homogeneidad en relación a la variable. Ya. Obviamente, cuando empezamos a formar esas especies de grupos, ¿no? Esos grupos de una población determinada, ya sea de personas, objetos, animales, etcétera, debemos tratar de que sea homogéneo cada grupo, ¿no? Entonces, si hay un grupo mayor, obviamente deberé tratar de ver cómo repartir.
El otro concepto básico es la fijación, que es el reparto del tamaño de la muestra en diferentes estratos o subpoblaciones. Ahora, existen aquí algunos elementos y conceptos básicos sobre esa fijación, ¿no? Que es el reparto, ¿no? De qué tamaño van a ser, cómo vamos a realizar ese reparto. Por ejemplo, la fijación igual donde todos los estratos tienen el mismo número de elementos, ¿no? Es como cuando les dice el docente, a ver, ustedes son 30, formen grupos de 5, ¿no? Ah, y entonces han hecho una fijación igual, porque si forman grupos de 5, van a tener 6 grupos, ¿no? 6 grupos de 5 y eso da 30. Una fijación proporcional, cuando cada estrato tiene un número de elementos en la muestra proporcional a su tamaño. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 100 elementos o 100 personas, entonces puedo formar proporcionalmente grupos de a 10. ¿Se dan cuenta? De a 10, entonces voy a tener 10, 10, 10, 10, y es proporcional a los 100, pues porque es la décima parte, ¿no? Hay una relación ahí de proporción. La décima parte de 100 es 10, entonces obviamente hay una proporción. Y la fijación de Newman dice, cuando el reparto del tamaño de la muestra es de forma proporcional al valor de la dispersión en cada uno de los estratos. Aquí toma en cuenta un valor que ya conocemos, la dispersión. O sea, ¿qué tan dispersa es la información? Se considera ese valor, se estudia un poco y en base a qué tan dispersa sea la información que estamos manejando, entonces se va formando cada uno de los estratos. Ya, reitero, estos son conceptos que en general son válidos, digamos, para formar pequeños estratos. Vayamos a la siguiente forma. Vamos a subir un poquito algunas aplicaciones. Aquí hay algunas, dice, por ejemplo, si se tiene, supongamos que tienes 3 estratos con 100, 200 y 300 tamaños de la población, el investigador elige una fracción de muestreo de 1/2. Entonces, la mitad de 100, 50, la mitad de 200, 100 y la mitad de 300, 150. Y de esa manera, entonces, para este primer grupo, toma solo 50, para 200 la mitad, que es 100, y para 300, 150. No voy a leer todo porque obviamente son ejemplos muy concretos. Nos va a faltar algo de tiempo, el tiempo está volando. Estoy tratando de explicarles en forma muy genérica, ¿ya? Este es otro tipo de muestreo, por etapas múltiples, mixto se llama. Implica una combinación de 2 o más técnicas de muestreo. En la mayoría de las investigaciones complejas, dice, realizadas en el campo o en el laboratorio, no es adecuado utilizar un solo tipo de muestreo. La mayoría de las investigaciones se realizan en diferentes etapas y en cada etapa se aplica una técnica de muestreo. Creo que aquí está la explicación más concreta acerca de lo que es el muestreo mixto, ¿no? Cuando tú realizas, por ejemplo, un trabajo de investigación muy amplio, una tesis, por ejemplo, o un proyecto de grado en el que necesites tal vez extraer alguna información, puedes tú, ¿no? Dice acá, en cada etapa de tu proyecto de investigación, realizar un muestreo correspondiente, pero un muestreo diferente en el sentido de la metodología, ¿no? Es decir, puede ser en una etapa quizá el muestreo simple, en otro el por conglomerados, en otra etapa de tu investigación por estratos, etcétera, etcétera. Entonces, mucho depende del criterio del investigador, ¿no? Pero la cosa es que esté sustentado por la teoría que se maneja en estadística, nada más. Ya es el ejemplo más claro es cuando tienes una investigación larga, ¿no? Que te puede llevar a un proyecto de grado, por ejemplo, a la culminación de un proyecto de grado, ¿no? Por ejemplo, estudiar las causas que generan bullying en los colegios, por ejemplo, ¿no? Ahí estás. Y si te vas a un colegio como el de los Trapsitos, que se llama el Saracho, entonces ahí puedes estar, ¿no? Meses o un año o más ahí con los estudiantes tratando de investigar la información. O si te vas a de las Donatas, por ejemplo, ¿no? Donde hay, no sé cuántos éramos en secundaria, deben ser cerca de 1000, supongo. Entonces, tienes que ver, ¿no? Cómo ir muestreando para poder sacar la información posible. Bien, pero si te vas a ingeniería, ¿no? Imagínate, sería un reto enorme tratar de investigar algún rasgo de la personalidad de los estudiantes de ingeniería, por ejemplo. Muestreo aleatorio sistemático, dice, es una técnica de muestreo aleatorio que los investigadores eligen con frecuencia por su sencillez y calidad.
En este muestreo, el investigador escoge aleatoriamente la primera pieza o sujeto de la población y a continuación el investigador seleccionará a cada enésimo sujeto de la lista. Esto es lo que les explicaba, ¿no? Tomando de 4 en 4, de una muestra de 100 voy a tener 25, ¿se acuerdan? Eso es lo que corresponde a este caso, es una reafirmación. Aquí hay otro ejemplito que les voy a dejar después este documento para que lo lean. Aquí ya viene lo que es el muestreo no probabilístico, ¿ya? Que no es aleatorio. No voy a leer todo porque esto no lo vamos a ver mucho, pero sí es necesario conocerlo. Voy a leer un poco. Dice, puede haber clara influencia del público seleccionando para la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de que la comunidad es un muestreo homogéneo de la población. Acá, por ejemplo, puede necesitarse mucho, o se recurre a veces mucho a la experiencia del profesional que está efectuando este tipo de muestreo. Entonces, ya no es tan científico en el fondo porque puedo recurrir a determinadas estrategias, como vamos a ver a continuación, que no son exactamente, digamos, ¿no? Ligadas a cálculos, a fórmulas, etc. Miren, por ejemplo, un tipo de muestreo no probabilístico, por conveniencia, ya te está haciendo de por sí, ya te da lanza la idea de por sí. Dice, su principal aplicación se encuentra en las investigaciones de mercado. Claro, por ejemplo, los de ciencias empresariales, a veces, no siempre, pero a veces recurren a este tipo de muestreo, ¿no? ¿Por qué llama por conveniencia? Porque si voy a hacer un estudio del mercado, obviamente voy a tratar de buscar a quiénes voy a vender mi producto. Se supone que si es, por ejemplo, no sé, productos de belleza, eso va a estar muy dirigido en su gran parte a las mujeres, ¿no? A las señoritas, a las mujeres, a las señoras. Los varones no somos tanto, hay claro, pero no tanto creo, a no ser que ustedes conozcan, en algunos casos también a veces se dan, en los que, por ejemplo, algunos varones sí son muy afectos también a cuidar su imagen, ¿no? Pero donde generalmente la mayor proporción está enmarcada en esto, por ejemplo, de productos de belleza, hablemos de cremas, no sé, etcétera, perfumes, qué sé yo, o cosméticos, obviamente está en el sector. Aquí no lo sé, sinceramente, ¿no? Somos más salvajes, a veces los varones no estamos preocupando de esta situación. Pero hay también, ¿no? He conocido estudiantes en Nopal que utilizaban maquillaje y, bueno, alguna vez les molestaba y se enojaban también, pero ¿qué voy a hacer? Sí, pero las chicas utilizan maquillaje, ¿no? El varón, no sé, es más duro, más rudo a veces, pero no es una generalización ahora. Otro, muestreo a juicio. El criterio fundamental es seleccionar unidades de análisis que entreguen información revelante y de una calidad que puede ser más precisa que si utilizara el al azar. Ha de haber clara influencia del público seleccionando para la muestra o simplemente se realice atendiendo a razones de comunidades. A ver, o sea, de acuerdo a juicio, por ejemplo, si yo quiero hablar o hacer un estudio sobre, por ejemplo, a ver, no sé, hablaremos de aplicaciones de celular. Seguramente voy a poder, ¿no?, recurrir a todos los estudiantes de la UPAL, porque en general se dan cuenta, ahora básicamente todos los estudiantes en la universidad utilizan aplicaciones de todo tipo. Pero si fuera, por ejemplo, a un grupo de personas adultas y tratara de hacer una investigación sobre este tema del uso de aplicaciones de celulares, va a ser un poco complicado, ¿no? Porque seguramente si tengo personas muy mayorcitas, hablemos de 90, 80, 70 años, me van a decir que ni utilizan el celular o que solamente lo usan para hablar por teléfono. Pero tal vez tendría que entonces, a juicio, sacar quizá un grupo, una muestra un poco, ¿no?, en función a las edades de las personas adultas, digamos de 30 a 40 o de 30 a 50 años, se dan cuenta donde sí, la verdad hay muchas personas o gran parte en ese rango de edades que utilizan aplicaciones de celular. Entonces eso ya es un poco a juicio del investigador, no se deja a juicio de la persona que está investigando. Bien, hay también algunos otros tipos, ya, pero que yo quisiera dejarlo un poco hasta por ahí, nomás como una idea muy genérica,
Porque en este caso de los muestreos no probabilísticos no vamos a ver básicamente en este semestre. ¿Para qué les voy a mentir? Porque como estamos llevando estadística, lo que me interesa mucho, bastante, es el muestreo probabilístico, ¿ya? Donde se utilizan fórmulas, expresiones, se hacen grandes o pequeños cálculos, se utilizan gráficas, etcétera, para determinar el tamaño de las muestras, ¿ya? De una determinada población de estudio. Entonces, no quiero andar más. Hay todavía algo más sobre el muestreo no probabilístico que les voy a mandar al Moodle. Pueden leerlo si quieren ustedes analizarlo. Pero reitero, no es eminentemente y al 100% científico el proceso que se realiza en esos casos, ¿no? Es decir, a veces son los criterios muy personales, inclusive que ingresan en el caso del muestreo no probabilístico, como su experiencia profesional, su criterio, su juicio, su propio análisis, ¿no? En función del objeto de estudio, etcétera, pero no está muy respaldado por la parte científica, ¿no? En cambio, el otro sí, el muestreo probabilístico sí. Está totalmente respaldado por cálculos, por tablas, gráficos, etcétera, ¿no? Entonces, mucho más respaldado el trabajo que se realiza en ese campo. ¿Alguna duda hasta acá, por favor, señoritas y jóvenes? Tengo menos de un minuto.